Y hoy me encuentro en la Clínica Metropolitana, justamente en la celebración de su 50 aniversario, una prestigiosa clínica aquí en Caracas. Para mí es un honor y un placer tener una invitada muy, muy especial. Su nombre es la doctora Estefanía López y yo soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Hoy vamos a tocar un tema, yo diría, me atrevería a decir de manera muy osada, un tema que tiene muchos juicios, que tiene grandes tabú por delante y que tengo a la doctora Estefanía López aquí como invitada especial para desmitificar lo que es el tema de la coloproctología y algunos asociados a lo mismo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Rosana. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por recibirnos aquí en tu consultorio, en tu espacio. ¿Qué te parece si iniciamos esta conversación aclarando un poco esto de la coloproctología? ¿Qué será la coloproctología? Para que las personas que no conozcan, al menos lo tengan claro. Bueno, la palabra coloproctología aparentemente es una palabra bastante difícil de pronunciar, Sí. incluso para muchas personas y muchos médicos también, incluso dentro del mismo gremio. Pero desde el punto de vista etimológico, la coloproctología o su nombre se debe a la unión del estudio del colon, el recto y el ano. ¿Okay? Básicamente, colon se debe a colo es por colon y proctología por recto. Ese es el origen de la palabra coloproctología y somos coloproctólogos todos aquellos especialistas que somos cirujanos expertos en el manejo de la patología benigna y maligna del colon, recto y ano. Muy bien. Y digamos haciendo un poco de historia, ¿qué te llevó a ti a estudiar la coloproctología? Y primeramente, ¿qué te llevó desde cuando tú identificaste, mira, yo quiero ser médico? Y después, quiero ser médico, cirujano y coloproctólogo. Bueno, esa es una pregunta bastante amplia y que, eh, digamos, sea un poco difícil de desglosar y quizás un poco larga la respuesta, pero bueno, siendo abreviados, básicamente yo desde que era niña no es que haya querido ser médico, pero sí me había interesado mucho la tendencia de las ciencias más que de la parte matemática y pues he tenido unos padres fantásticos y fabulosos que siempre me han acompañado en el transcurso de mi vida. Y cuando ya tenía que tomar la decisión de tomar una especialidad, siempre recibí la orientación por parte de ambos, de ellos dos. Sabía que quería hacer algo relacionado con la salud y esa especialidad podía ser desde enfermería, odontología o medicina. Y finalmente tomé la decisión de hacer medicina, la cual ha sido una de las decisiones más importantes en mi vida, ¿no? Qué bonito. Y bueno, los años de la medicina fueron unos años hermosísimos que le traen a cualquiera para hacer su carrera unos recuerdos tremendamente bellos, hermosos y un aprendizaje tremendo porque es el momento en el que uno suelta la mano de sus padres, de estar en el colegio, de ser un niño y pasa a ser un adulto. Y se une ese crecimiento personal con el crecimiento profesional que se va gestando con el día a día y con el pasar de los años. Y se va uno enamorando cada vez más de esta especialidad de la medicina que es, digamos que, un ámbito tremendo, algo gigantesco, en donde al principio te muestran un montón de cosas que si bien te gustan, tú no sabes discriminar realmente cuál va a ser tu camino final, pero que finalmente al transcurrir y con el transcurrir de los años de la carrera, yo termino tomando la decisión de orientar mi camino en el ámbito de la cirugía general, que fue también la segunda mejor decisión que he tomado desde el punto de vista profesional en mi vida, en donde yo termino pues siendo cirujano y atendiendo pacientes y resolviendo pacientes desde el punto de vista quirúrgico y eso como médico, como ser humano, te envuelve y te hace enamorarte cada vez más de la carrera. ¿Por qué hice cirugía? Pues básicamente porque me di cuenta en el transcurrir, en el desarrollo de la medicina general, que esto era lo que yo iba a hacer y es como un clic que se hace en tu cabeza y que un día despiertas y tú dices, no, yo tengo que ser cirujano
y se convierte eso en parte de tu vida. Qué bien. En cuanto a la coloproctología, yo me hago coloproctólogo porque yo empiezo a estudiar cirugía general en el Hospital Domingo Luciani y conozco un médico que es cirujano coloproctólogo, que representó ese médico que dio mis primeros pasos en cuanto a la cirugía proctológica, cirugía de recto, cirugía de colon. Como tu mentor. Se convierte, termina siendo mi mentor sin querer serlo, sino que simplemente por ser algo fortuito termina convirtiéndose en mi mentor porque al final de la carrera de cirugía general, que la culmino en el año 2014, pues yo tengo que tomar la decisión de saber qué otra especialidad, porque bueno, ya hice medicina y quería hacer una Claro. especialidad, hice cirugía y ahora quiero hacer otra especialidad y entonces se generan varias interrogantes en mi cabeza. Y ese año, al año siguiente, se abre un posgrado, que es el posgrado de coloproctología, el primer año del posgrado de coloproctología, en donde participa este doctor que formó parte de ¿Cómo mi se llama? formación, Elvis Vargas. Él formó parte de mi formación como cirujano general Qué bien. y dio mis primeros pasitos y entonces yo dije, bueno, pero esto, algo tiene Sí. que ser el destino o Dios o el universo que me está poniendo todo esto en mi camino. Y él mismo termina siendo el coordinador de ese posgrado y la autora Ingrid Melo, que hasta ese momento yo no tenía relación con ella, pero ella se convierte realmente en la directora del posgrado, fue quien fundó y aperturó este posgrado en el Domingo Luciani en el año 2015. Realmente es ella quien me da la oportunidad de Qué formar bien. parte del posgrado y es así como yo tomo la decisión de ser coloproctólogo, de iniciarme en esta carrera y ella me da la oportunidad, yo la tomo y me convierto en la primera egresada del posgrado de coloproctología del Domingo Luciani. Y nuevamente doy gracias a Dios porque hasta este momento me termino enamorando de la carrera y no me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta este momento. Y ya ¿Sí? pasaron 10 años, ¿no? Ya han pasado 10 años exactamente. El tiempo se va rápido. Hoy precisamente estaba pensando, la Policlínica Metropolitana cumple 50 años y el Hospital Domingo Luciani cumple, el posgrado de coloproctología del Domingo Luciani cumple 10 años en el 2025 de haber sido egresada yo de este posgrado. Entonces, Imagínense bueno, que entonces estamos aquí hoy en conversaciones que transforman con la primera coloproctólogo del Hospital Domingo Domingo Luciani, ¿cierto que Luciani, sí? sí. Y a ver, ¿cuál, digamos que si tuvieras que mirar rápidamente esos 10 años, desde tu experiencia, desde tu sapiencia, desde este tiempo acumulado, para las personas que están aquí acompañándonos, ¿cuál sería tu primera recomendación respecto a las patologías, o dicho de manera más común, las enfermedades relacionadas con el área que manejas? ¿Cuáles son esos primeros indicios? ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes? A ver, ¿qué tiene que saber una persona, un paciente respecto a tu especialidad? Bueno, lo primero que tiene que saber el paciente o la persona en relación a la especialidad es que existe. O sea, Mm, básicamente que esta especialidad tiene 38 años en el país, que es una especialidad en donde cada vez hay más expertos, mm, cada vez hay más cirujanos especialistas en esa zona, expertos en el manejo de patologías benignas y malignas mm. del colon, recto y ano. Eso es lo principal, Y eso nos lleva a una conciencia, así que que eso finalmente va a generar una conciencia en la población. Es un sinfín de cosas que, que tenemos que tener conciencia y que se tienen que desarrollar con el transcurrir de los años. Y una de esas es, bueno, sí, existe un cirujano, existe un experto en el manejo de patologías de colon, recto y ano. Y el hecho de que exista un experto es porque existen patologías y muchas de esas patologías son extremadamente frecuentes y cada vez más frecuentes en la población. por ejemplo, Estefanía. Bueno, no, yo normalmente cuando me hacen esta pregunta, yo alineo las patologías en patologías benignas y Muy malignas. bien. Las benignas, Ujú, las más frecuentes, la principal razón ujú. de consulta o motivo de consulta de una patología coloproctológica es la enfermedad hemorroidal. Mm. ¿Okay? Existe muchísimas personas que están caminando en la calle con enfermedad hemorroidal.
se dice, o mucha literatura habla de que al menos 5 o 6 personas que andan en la calle han tenido en algún momento crisis de enfermedad hemorroidal. Entonces no es nada despreciable, es una de las patologías que tenemos que Es tomar muy en cuenta. prevalente. Es extremadamente prevalente. De hecho, la consulta coloproctológica, la mitad es enfermedad hemorroidal. Así de frecuente es, al menos en las estadísticas que hemos estado sacando en el Hospital Domingo Luciani en los últimos años. Entonces, bueno, desde el punto de vista benigno es eso. Ok. Y sin menospreciar desde el punto de vista maligno, Ujú. el cáncer colorectal es uno de los focos más importantes que nosotros tratamos porque realmente el cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer más frecuente a nivel mundial y la segunda causa de muerte por cáncer, Mm. que no es nada despreciable. No. Estamos hablando de que sí, existen muchas otras patologías oncológicas en el cuerpo que hay que ponerles la lupa, pero ya la población sabe que tiene que hacerse mamografía, ya la población sabe que tiene que hacerse citología ginecológica, ya la población sabe que tiene que hacerse un examen urológico O una evaluación o cardiovascular. un examen cardiovascular, tomarse la tensión, Mm. ir con el cardiólogo, Sí. pero la población no sabe que tiene que hacerse una colonoscopia, que es un estudio de pesquisa, es un estudio que se hace en pacientes mayores de 45 años, en personas, no tienen que ser pacientes, Claro. personas sanas, tengan o no tengan antecedentes, tengan o no tengan síntomas, Indistintamente sexo, mujer, hombre. indistintamente del sexo, hombre o mujer, la población en Venezuela, y es un problema bastante grave, no sabe que hay que hacerse una colonoscopia de pesquisa. Muy bien. Y a raíz de esto surge Mm. el mes de marzo, que es el mes de la concientización de cáncer colorectal. Es correcto. A ver, entonces, para las personas que están aquí acompañándonos en este episodio de Conversaciones que Transforman, digamos que dentro de esas patologías benignas, entonces me dices que la más prevalente, una de las más prevalentes es la enfermedad Hemorroidal, hemorroidal. correcto. Muy bien. Ahora, más allá de lo aparente, de lo doloroso que puede ser la enfermedad hemorroidal, o sea, de tener un tema allí, ¿hay algunos otros indicios que pudieras comentarle a las personas por las cuales la persona debería decir, bueno, ya voy a estar un poco alerta porque tal vez no tengo ahorita el dolor, por ejemplo, sin embargo tengo estos otros signos o síntomas? ¿Cuáles serían? Sí, los principales síntomas que deben alertar al Ujú. individuo o al paciente en acudir a una consulta son sangrado rectal, Muy que bien. se conoce como rectorragia, dolor al evacuar, Ujú. la sensación de pesadez, sensación de peso Mm. o tocarse algo alrededor del ano, un Ujú. bultito o cualquier cosa atípica que no se haya sentido antes. Y así como síntomas rectales o anorrectales, también síntomas abdominales, que pueden ser desde palparse también alguna lesión o Mm. algún aumento de volumen en el abdomen, tener distensión abdominal, Ujú. tener síntomas de estreñimiento, Ujú. que el estreñimiento es que si ese individuo evacuaba todos los días, progresivamente en el transcurrir de unas semanas o unos días va disminuyendo el patrón evacuatorio, quiere decir que ahora no evacúa a diario, sino una vez a la semana. Eso quiere decir que se está instaurando un cuadro de estreñimiento pertinaz, Ok. por lo cual ese es un síntoma también muy importante. O síntomas generalizados como pérdida de peso, Ujú. palidez, decaimiento, síntomas como generalizados, básicamente, sí, pérdida de peso no asociada al consumo o a la alimentación, eso es muy Comprendo. importante. Esos son básicamente los síntomas más importantes que debemos tomar en cuenta. Muy bien. Y siguiendo allí, digamos, en el área benigna, la doctora Estefanía y yo nos conocemos hace un tiempo atrás, precisamente porque nos une en la industria farmacéutica, nos conocimos y nos une un área interesante, que es el estreñimiento, puesto que yo manejaba allí algunos productos, dos específicamente para el estreñimiento, ¿no? Desde el área de marketing. Ahora, más allá de estos laxantes que ya conocemos y que por supuesto son muy efectivos, pero Sí. más allá del producto del laxante, hablando un poco ahora del estreñimiento, ¿cuál sería hoy, 2025, tu recomendación para las personas que, y me incluyo, sufrimos de estreñimiento? Bueno, hay recomendaciones grandes o Ujú. abiertas o digamos amplias, Sí. que no es que nada más se recomiendan para el estreñimiento, se recomiendan
para Para el la salud bienestar, general, sí. para la salud general, para el día a día. Y esas recomendaciones, mucha gente pudiera subestimarlas y no debiera ser así. Ujú. La alimentación es una de ellas. O sea, todo lo que entra tiene que salir por el cuerpo y la calidad de los productos que entran a nuestro cuerpo va a generar una alteración mayor o menor en toda esa absorción gastrointestinal que finalmente culmina con la evacuación. Entonces, la alimentación es una de las cosas que debemos tomar en cuenta, tener una alimentación balanceada, básicamente. Yo generalmente, aparte de tener un apoyo multidisciplinario con el gastroenterólogo, con el nutricionista, yo en líneas generales cuando manejo un paciente con estreñimiento, le digo que todo en exceso está Claro. mal, todo en exceso es un problema. Mm. Debe haber un equilibrio entre todos los grupos alimentarios y eso debe ser importante tomarlo en cuenta para que el paciente maneje mejor el estreñimiento, llámese que sea un estreñimiento crónico o un estreñimiento agudo asociado a alguna alimentación previa. El estreñimiento también está relacionado, digamos que uno de los factores que están relacionados con el estreñimiento es la actividad física, Ujú. ¿sí? Porque aunque la gente no lo sepa o no lo crea, el movimiento Claro, del cuerpo también genera un movimiento intestinal muy bien. y ese movimiento ayuda a que el tránsito sea más rápido. Entonces el paciente estreñido debe tener una buena alimentación balanceada, debe realizar actividad física 3 veces a la semana, al Como menos mínimo, durante sí. una hora, que puede ser no Caminar. necesariamente activa, pasiva, puede ser una actividad física pasiva sin mayor actividad, de pesas. Sin embargo, si lo incluye dentro de su día a Mejor por su día, músculo. eso también pudiera funcionar bien. Pero digamos que por lo básico, al menos pasiva debiera Muy bien. ser. Y básicamente eso, el ejercicio, la actividad física y cuidar mucho el tema de los medicamentos que está ingiriendo. Muy Porque muchas veces el paciente dice, no, bueno, yo soy un paciente estreñido o yo soy estreñido y él mismo se cataloga bien. de estreñimiento, pero nunca se ha ido a ver con un gastroenterólogo, con un coloproctólogo, con un especialista, con un Claro. experto que realmente haga las pruebas que determinen si eres estreñido o es que básicamente tu alimentación está a base de carbohidratos y cuando tú haces una modificación dietética sin ni siquiera tomar laxantes, ya tienes un mejor patrón evacuatorio. Muy bien. Entonces eso te saca del grupo. Y la hidratación, digamos, ¿qué podríamos o qué podrías tú como médico comentarnos respecto a la hidratación? ¿Cuál sería la hidratación apropiada en torno a esto del estreñimiento? Bueno, eso es un tema excelente que lo estás mencionando y fundamental, Ok. porque precisamente este señor que A está ver, acá es el colon, cuéntanos aquí. este niño que está acá es el colon, que es uno de nuestros grandes protagonistas para el coloproctólogo, que empieza aquí en la válvula ileocecal y luego el colon está distribuido en todo el abdomen en forma de C y su función principal es que todos esos alimentos que vienen ya digamos, digeridos por el Ujú. intestino delgado, al momento de llegar al colon, absorben el Ujú. líquido y ese contenido intestinal se termina convirtiendo en heces cuando llega al recto. Ok, Entonces, en la medida en que el individuo tome la porción adecuada de agua diaria, que mucha gente habla, no, bueno, los famosos 2 litros de agua al día. Pues no necesariamente tienen que ser 2 litros, pero tiene que haber una hidratación claro. adecuada para que ese colon tenga su trabajo, que el trabajo es llevar un contenido de un lado a otro y si no está suficientemente hidratada, esas heces, no solamente la propulsión hasta el recto va a generar un problema, sino que las heces van a salir muy deshidratadas y va a ser un problema para el recto también, que es el otro Claro. protagonista de nosotros, que secundariamente va a empezar a generar una cantidad de problemas relacionados con el piso pélvico que pueden ser desde prolapso rectal, desde prolapso mucoso, Ujú. enfermedad hemorroidal, problemas asociados a patologías proctológicas benignas como la fisura anal, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos que todo al final se conecta una cosa con otra y el agua es fundamental para nuestro día a día. Yo le digo al paciente que el agua es el medicamento más económico que hay y que es el medicamento que nosotros como seres humanos muchas veces menospreciamos. Muy bien. Y pasando de las patologías benignas, ¿qué te parece?
si me comentas desde tu experiencia cuáles son esos mitos. O sea, ¿qué es lo que limita a la población de ir a una pesquisa? Que como hace rato me comentabas, pues en el Domingo Luciani se hace una pesquisa de otras patologías y mira, el montón de personas, pero estamos hablando de una pesquisa de cáncer de colon y recto y hay poquitas personas. ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que limita? Yo creo que es el desconocimiento. Es el El desconocimiento. desconocimiento netamente, la ignorancia de la existencia de esta especialidad, no solo la especialidad de esta enfermedad, o sea, de las enfermedades colorectales. Si una persona no sabe que puede morir o que puede enfermarse de algo o menosprecia un síntoma, Mm. entonces esa persona no va a concientizarse jamás de que tiene que estudiarse esa área. Entonces, bueno, esto viene sumado a un montón de cosas también, desde el punto de vista social. Mm. Nosotros como sociedad nos educan con conductas aprendidas que tenemos de que esa zona no se ve, esa zona no se toca, esa palabra no se dice. Entonces, ya sumando varias cosas, no solamente desde el punto de vista histórico de nuestra sociedad, de nuestra educación, de nuestra forma de hablar incluso, se suma el hecho de que la gente no sabe que puede morir de un cáncer colorectal, por ejemplo. Mm. Entonces, cuando hay un llamado, y bueno, aquí voy a hacer un punto y aparte porque realmente hemos tenido un gran alcance en estos últimos años, a pesar del tema del desconocimiento del que venimos hablando, y ese alcance está relacionado con las redes sociales. Mm. Realmente la sociedad que sabe que existe el coloproctólogo y que existen patologías benignas y malignas, realmente las redes sociales nos han dado la posibilidad de abrirnos y nos han dado un alcance y una capacidad de aperturarnos al público para que nosotros podamos enseñar de que sí, esto existe, aquí estamos nosotros, nos estamos formando, existen médicos creciendo en relación a esta especialidad y estamos aquí para ayudarte, para apoyarte y no hay por qué tener ningún tabú, no hay por qué tener miedo, porque el miedo siempre existe y no nada más en los hombres, en las mujeres también, y podemos ayudarte. Ahorita, apenas ayer, vi una paciente que la misma paciente me dice, yo sabía que tenía algo, yo sé que tengo algo, pero yo no me voy a dejar ver con un hombre. Mm. Yo me tengo que buscar una mujer para que me evalúe. Igual pasa con los ginecólogos y los urólogos. Sí. E igual pasa con los hombres. Un hombre puede venir a decir, yo no me voy a ver con una mujer, yo me voy a ver con un hombre. Pues no importa, está bien. Véase con un hombre si es lo más cómodo, véase con una mujer si es lo Claro. más cómodo, pero no deje de verse, porque siempre hay patologías, siempre la sobremedicación o la automedicación termina siendo un problema. Entonces, cuando hay estos síntomas, básicamente el mensaje, uno de los mensajes más importantes de esto, Rosana, es llamar a la conciencia del paciente de que realmente hay formas de tratar este tipo de patologías, hay formas de hacerlo y la primera forma de hacerlo es yendo cuando haya algún síntoma y limitar ese tabú del miedo, está prohibido Mm. que me toquen, está prohibido que se vea esa zona, o bueno, si no quiero hacerme ver o evaluar por una mujer, pues que sea con un hombre, pero que sea con un experto especialista en esta área. Y me parece muy, pero muy importante, y voy a rescatar de esta última frase al menos dos o tres aspectos, Estefanía. El primero es, como seres humanos que somos, estamos llenos de creencias que nos limitan. También tenemos creencias que nos potencian y ojalá este episodio sirva para potenciar una conciencia distinta respecto a la enfermedad colorectal. Ahora, dentro de esas creencias que nos limitan, bien decía la doctora Estefanía, él, pues, es una zona tabú. A ver, no hablamos de esa parte final, creemos o no creemos. A ver, más allá de cualquier mito, más allá de cualquier creencia, más allá de esto está la vida. Ir a la consulta, tomar conciencia y evitar, que es otro de los aspectos ahorita conversados, la automedicación, puede en este mismo momento salvar tu vida o la de tus familiares.
Y seguidamente, entonces, vamos justamente a consultar contigo, a preguntarte, hablando de esas patologías malignas. Entiendo que el cáncer colorectal está dentro de los 5 primeros cánceres, digamos que han acabado con más personas en el mundo. Según la última estadística, entiendo que está ya en tercera posición. ¿Qué hay por decir del cáncer colorectal para tomar una mejor conciencia, para elevar la educación médica continua, bien sea en el área de los mismos especialistas, en el área de salud o de cualquier persona que nos esté en este momento escuchando? ¿Qué hay por saber? Mucho. Hay mucho por saber, hay mucho por hacer, hay mucho por crecer en Venezuela desde el punto de vista de la sociedad, la población, el paciente, hasta la misma comunidad médica. El año pasado, en el Hospital Domingo Luciani, hicimos la primera pesquisa de cáncer colorectal que se haya hecho en la historia del hospital. El hospital tiene muchos años, no me atrevo a decir el número, pero tiene muchos años, y apenas hace un año se hizo la primera pesquisa de cáncer colorectal en el hospital. Entonces, es una conciencia que llega hasta para nosotros y nosotros decimos, wow, habiendo y siendo el cáncer colorectal la segunda causa de muerte y teniendo la Sociedad Venezolana de Coloproctología, a la cual pertenezco orgullosamente, 38 años, entonces, ¿por qué apenas en el Domingo Luciani, desconozco otros institutos, otros hospitales, tenemos apenas un año que hicimos esta ¿Y pesquisa? cómo les fue? Nos fue fantástico, nos fue fabuloso, porque la sociedad aplaude eso, la Qué sociedad bien. aplaude que el médico eduque, que el médico vaya a las comunidades. De hecho, tenemos, Roxana, una, un proyecto hermosísimo que voy a lanzar un Dale, poquito, un pequeño tip, un adelanto de ese muy programa, bien. de ese proyecto que es hermoso, porque ese día que hicimos el día de la pesquisa de cáncer colorectal, que vimos unos casi 300 pacientes, Qué bien. ese día una de las personas participantes se levantó y dijo, ajá, ¿y ustedes creen que nosotros, siendo una señora, calcularía yo entre 50 y 60 años, siendo nosotros adultos y desconociendo nosotros el tema del cáncer colorectal, cómo creen ustedes que si nosotros no lo sabemos, la generación de relevo lo va a saber? Muy interesante. Entonces, bueno, yo caí como para atrás Sí. como condorito, ¿no? Entonces, finalmente yo entré en conciencia hasta ese punto porque, como te dije antes, nosotros nunca terminamos de crecer. Y se me ocurrió hacer un proyecto relacionado con la pesquisa de cáncer colorectal, que no nada más tiene que ver con marzo, sino que va a ser durante todo el año, en Excelente. donde nosotros no venga el individuo al hospital, no venga la persona al hospital, no quiero decir paciente, porque cuando uno llama a una pesquisa no son pacientes, Claro. son personas sanas que van a un sitio a ver si tienen algo o no. Entonces no es que ellos vengan, sino que nosotros vayamos a la comunidad. Realizar, realizar una actividad llegando y penetrando a una comunidad que ya tenemos algo adelantado y llegar a esa etapa de oro, que es la etapa de la niñez, y decirle a ese niño, mira, esto es un colon, Estupendo. este es tu colon, este es tu recto, este es tu ano, esto no es un tabú, esto no tienes por qué tener miedo y esto se llama así y así funciona y tu funcionamiento del colon, del recto y del ano depende de la alimentación, depende de la actividad física, depende de los hábitos que creas desde esta edad. Eso es extraordinario y es una manera de abordar la creencia limitante desde donde se debe abordar, que es la Correcto. edad temprana. Es allí donde creemos, y bueno, y tiene que ser así, ¿no? En lo que nos rodea. Y cada sistema impacta en el observador que vamos a ser de adulto. Y ese observador está lleno de muchos juicios. Sí, Así que estupendo. Cuenta con sí. nuestro apoyo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, como te digo, realmente hacer o qué hacer, hay un montón de cosas que hacer, más que decir cosas que hacer. Qué bien. Y este es uno de esos proyectos. La semana que viene, como marzo no solamente es el único mes de concientización, vamos a hacer la segunda pesquisa de cáncer colorectal en el Domingo Luciani, ¿Qué que día? si esto va a ser
la semana que viene, el día sábado. Ok, Y esto durante toda la mañana vamos a estar recibiendo, hemos hecho, gracias a las redes sociales, un marketing, una promoción para que la gente sepa lo que qué vamos a bueno. hacer y lo ideal, bueno, vamos a estar el servicio de coloproctología del Domingo Luciani con el de gastroenterología unidos para poder recibir a todas esas personas. No sabemos cuántas van a llegar, pueden llegar 100, 200, 300, pueden llegar, han escrito muchas personas, así que puede ser que tengamos un alcance bastante grande. ¿Dónde podemos difundir esa información? ¿Está ahorita en alguna red social en particular? ¿Dónde las personas tienen acceso a la información? Bueno, nosotros tenemos las redes sociales del hospital, Muy que bien. es del el HDR Domingo Luciani, Ujú. y tenemos las redes sociales del servicio de coloproctología, que es @coloproctología HDL. Adicionalmente a esto, las redes sociales de todos los adjuntos coloproctólogos, ahorita somos 12 titulares del posgrado de coloproctología, más 8 residentes en formación. Todos tenemos las redes sociales abiertas a la publicación y promoción de esta actividad. Eso quiere decir que estamos ante un estupendo momento de acudir a una pesquisa que puede salvar vidas. Ahora, una vez que el paciente empieza, o digamos, empieza con la manifestación de los signos y síntomas, de manera de elevar esta educación médica continua en la sociedad en general, ¿cuáles son esos signos y síntomas por los cuales una persona debe parar y decir, ya va, yo ya sí o sí debo asistir a una consulta médica? Bueno, los síntomas que habíamos hablado previamente para enfermedad benigna, Ujú. es un grave problema esto, porque pueden imbrincarse Ok, o ser muy parecidos a los síntomas del cáncer colorectal. ok. Sobre todo el tema, hay algo que es muy típico en el paciente oncológico, en el paciente con cáncer, que es la pérdida de peso, Ujú. palidez cutáneo mucosa, que es anemia, que se puede interpretar como anemia, y la anemia puede tener muchas formas de expresión, llámese con debilidad, disnea y otra cantidad de síntomas adicionales. Pero el paciente que sangra a través del ano puede ser una enfermedad hemorroidal, pero puede ser un cáncer también, un Muy bien. cáncer colorectal. He allí el grave problema porque la enfermedad hemorroidal es una enfermedad benigna, puedes vivir 5, 10, 15 años finalmente con una enfermedad hemorroidal, pero con un cáncer no se vive esto. Entonces, puede ser que no estemos ante la presencia de lo que nosotros creemos que sea una enfermedad normal, entre comillas, una enfermedad inflamatoria, una enfermedad que se puede tratar con automedicación, pero el tema del cáncer colorectal es algo mucho más delicado que, por supuesto, puede comprometer su salud y su vida. Y en el hospital Domingo Luciani, pues hay el acceso, digamos que a esta pesquisa que va a ser pronto, la semana que viene. Ahora, Sí, si no estás en un lugar donde puedas tener acceso, pues entonces hay que acudir definitivamente al médico porque el cáncer colorectal, entiendo entonces, es la segunda causa de muerte. Y por antes cáncer, de sí. llegar a eso, pues podemos hacer desde el hacer, pues varias cosas. La primera es acudir rápido, temprano al médico. Ahora, una vez la persona es diagnosticada, comprendo, digamos, estuve documentándome un poco en la literatura médica y comprendo que hay avances, hay nuevas posibilidades para este paciente que sufre de cáncer colorectal. ¿Qué podrías mencionarle a personas que ya tienen la patología o son familiares de personas que tienen este tipo de cáncer? ¿Qué les podríamos mencionar? Bueno, mientras más temprano se haga el diagnóstico de cáncer, mejor pronóstico va a tener ese paciente. Muy bien. A pesar de que sea uno de los cánceres más frecuentes, Mm, es un cáncer bastante benevolente, ok, porque si lo tomamos, si lo identificamos en etapas tempranas, ese paciente tiene una esperanza de vida bastante alta. Quiere decir, si la lesión o el tumor es pequeño, puede ser que con una resección pequeña ese paciente pueda curarse o que necesite una cirugía que termine siendo la resección del segmento que está comprometido, la resección del segmento del colon o del recto, y que finalmente ese paciente se cure del cáncer. muy bien. Eso es algo bastante positivo, pero siempre y cuando se detecte a tiempo. Hay algunas ocasiones en donde el paciente llega de manera tardía, en donde no hay muchas cosas que se puedan hacer.
pero realmente depende del estadio de la enfermedad en que se encuentre, que va a ir desde hacer una resección local de la lesión hasta que ese paciente necesite tratamiento oncológico previo a una cirugía. Eso se conoce como neoadyuvancia, que implica recibir quimioterapia o radioterapia antes de un procedimiento. En este interín de tratamiento en este proceso de tratamiento de cáncer colorectal, está el tema una de las grandes protagonistas de nosotros también en cuanto al colon, que es la ostomía. Ujú. ¿Ok? La ostomía es una herramienta que tenemos nosotros los coloproctólogos y que si usted es un paciente con cáncer de colon o cáncer de recto y le realizaron una ostomía, pues la ostomía es vida. Nosotros también hicimos el año pasado una jornada de pacientes ostomizados, de la cuales ya llevamos varios restituidos, pero el paciente ostomizado tiene también un tabú en la mente de que no puede volver a su día a día, no puede volver a su vida, que no puede hacer las cosas que hace una persona normal, y eso es un grave problema, porque la verdad es que el paciente ostomizado puede hacer de todo, puede hacer Pero hay todo, mucha desinformación. Para las personas que no muchísima. sepan, ¿podrías mencionarle en palabras sencillas qué es una ostomía? Para quien desconozca. Ok, la ostomía, mucha gente lo conoce típicamente como solo colostomía, Ujú, pero finalmente la ostomía es abocar ujú, un segmento del colon a la pared abdominal, es decir, al abdomen, ujú, a la barriga, como le ujú. dice la gente, ¿no? Entonces, ese paciente, esa persona va a empezar a evacuar a través de ese huequito que se abre en el colon, llámese en este segmento, en este segmento, en este segmento, Ujú. o puede ser en el intestino delgado, que es el segmento que viene previo al colon, y eso va a hacer que el individuo evacúe a través de el abdomen, Ujú. ¿ok? Y eso puede suceder Claro. digamos, distintos escenarios que impliquen que el profesional, el cirujano, haga ese procedimiento, pero que finalmente ese procedimiento en muchos casos va a representar la vida del paciente, porque si no se hace, ese paciente a veces fallece por no haber hecho la colostomía. Si hay mitos por desmitificar respecto a tu especialidad, bueno, más aún respecto a la ostomía, esto que acabas de explicar de manera brillante y sencilla, como debería de ser la ciencia, que las personas que no pertenecemos al área de la salud puedan ser capaces de comprender y de comprender para asimilar y tomar acciones también, siendo un equipo, ¿no? A ver, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no una persona con una ostomía pudiera reinsertarse a su vida regular? ¿Cuáles son las limitantes y por qué sí representa la vida y por qué sí el paciente debería de aceptarlo para continuar por más tiempo en este trayecto llamado vida? Bueno, yo creo que cuando nosotros, los venezolanos, latinoamericanos, veamos a un paciente ostomizado, primero conozcamos el término y lo identifiquemos como algo natural. Mm, Cuando eso sea así, pues finalmente ese paciente ostomizado va a sentir que está reinsertado o insertado dentro de la sociedad. Te voy a hacer un comentario. Hace un par de años tuve la experiencia de ir a Europa, a España, y me di cuenta que allá en España, en Europa en general, hay una condición colónica o gastrointestinal muy frecuente que se ujú, llama enfermedad inflamatoria intestinal. ujú. Y muchos pacientes sufren de esta condición, de esta patología. Y muchos pacientes terminan estando ostomizados. Mm, Entonces, la función del Estado ha sido que ese paciente se sienta reinsertado dentro claro. de la sociedad. O sea, que sienta que no importa que tú tengas una ostomía, tú puedes hacer todo tal cual igual que el resto de las personas que no la tienen. Entonces, en España, en Europa, existen hasta baños para pacientes ostomizados. Entonces, tú te sientes parte de la sociedad cuando tú vas a un aeropuerto y tú ves un baño de damas, un baño de caballeros, un baño de paciente ostomizado. Mm, Porque el paciente ostomizado, si bien es parte de claro, la sociedad, entonces tiene necesidades diferentes, claro, porque ese tiene una... paciente necesita un espacio aparte Mm,
con una mesa en donde él pueda poner su bolsa, en donde él pueda salir una bolsita de colostomía Ujú. si no la tiene en el bolso, no la tiene en su cartera, en donde pueda salir pasta para colocarse la bolsa, donde pueda salir jabón y lavarse sus manos o gozar de algún material en especial para él. Entonces, cuando en Venezuela, y yo tengo un sueño y creo que ese sueño espero verlo cumplir en algún momento, entre otras cosas, exista la ley del paciente ostomizado, Mm, que la hay en otros países, en donde ese paciente goce de que tenga claro, todos sus recursos necesarios para tratarse su ostomía, en donde él vaya a un sitio público y haya un sitio donde él, mira, si tú eres ostomizado, puedes atenderte y ujú, hacerte tu recambio claro, en este espacio, en donde otro individuo lo vea de frente en la playa, en una piscina, y con se una acepten, ostomía o el paciente pueda estar sin franela y no se le queden viendo la claro. bolsita. Entonces, ese paciente va a perder el tabú, la sociedad va a estar preparada para que nosotros tengamos un individuo que pueda reinsertarse y él no sienta, desde el punto de vista psicológico, Un rechazo, un rechazo o se sienta por debajo del resto de la excluido. población, una exclusión eh, que realmente si a sacar cuentas sumamos y restamos no existe, porque ese individuo puede trabajar. Yo he visto pacientes que tienen una ostomía del trabajo lo tienen que despedir del trabajo porque piensan que el paciente está contaminado y no es así. Claro. Es un Hay paciente mucho que desconocimiento al respecto. hay mucho desconocimiento porque finalmente ese paciente termina siendo más aseado que cualquier otro. Sí, Entonces, mira que si nos ponemos a hablar de eso, para mí el paciente ostomizado es bastante valioso y es un tema que es muy interesante cuando me preguntan algo de ellos porque yo creo que es una población que nadie voltea a ver mm, y que muchas veces nosotros mismos los médicos somos culpables, somos responsables responsables, claro. de este tema y que es algo que, así como el cáncer colorectal y como las enfermedades benignas que hemos estado hablando, tenemos que trabajar. Muy bien. Ahora ya estamos por finalizar. Vamos hacia la parte final de esta conversación que no sé ustedes, pero al menos a mí me ha dejado una información clara respecto a el deber ser. Y cuando hablamos del colon, del recto y del ano, de todas esas creencias que definitivamente debemos superar, que cuando nos limitan nos atrapan y nos hacen esclavos de esos miedos. Y hay que aprender a convivir con los miedos porque es parte de las emociones, somos seres emocionales. Desde que nacemos hasta el día que nos vamos a tener miedos, pero también tenemos alegrías y esperanza. Hablando de la alegría y de la esperanza, Estefanía, ¿hay algún avance, algo que tú pudieras comentarnos respecto a tu especialidad que quisieras aprovechar este espacio para mencionar? Sí, en cuanto al ámbito de la coloproktología a nivel internacional existen un montón de cosas nuevas que van a favor de la preservación de órganos en Mm, cuanto al colon y el recto. Cuando hay un cáncer colorectal, hoy en día se hablan de muchas terapias mm. oncológicas que en algunos casos implican la no resección del colon y todo es siempre buscando que ese paciente pueda reinsertarse a la sociedad, pueda volver otra vez a recobrar su día a día con la misma calidad de vida previo a esto. Hay terapias de cirugías, incluso quirúrgicas, que son mínimamente invasivas, que ya se están realizando. Muchas veces el paciente no va para institutos públicos porque dicen, no, bueno, esto no existe en los hospitales. Pues sí, señora, hoy en día sí una persona lamentablemente desarrolla o se le diagnostica de cáncer colorectal, puede hacerse un procedimiento quirúrgico en un hospital, en privado muchísimo más todavía, pero en un hospital puede hacerse una cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, hay hospitales que tienen esa posibilidad. Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, yo básicamente pudiera hablarte de los centros donde yo trabajo y en todos los institutos donde yo trabajo existe la posibilidad de hacer este procedimiento que le va a dar a ese paciente la posibilidad de recuperarse más rápido y llegar a poder hacer su día a día más rápido de lo habitual. Entonces, bueno, mientras
en otros sitios, en otros países o en otros centros puedan hacerse una incisión en Claro. todo el abdomen, que implica una incisión de 20-30 Mm, centímetros. Cuando hablamos de cirugía laparoscópica, nada. mínimamente invasiva, son huequitos pequeños Ujú. que hacen que ese paciente se recupere más rápido. Y más allá de la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, que eso es, digamos, lo que está ahorita en la panacea a Claro. nivel internacional, y que Venezuela no está lejos de eso. Yo diría que el día de mañana, no sé si pasado mañana o cuándo, un año, 2 años, pero yo sí siento que eso va a llegar al país en algún momento y que todos los venezolanos vamos a poder disfrutar de esa tecnología en donde con huequitos pequeños y con un equipo que Claro. hace movimientos muy Mínimo. milimetrados, Ujú. va a poder hacer una cirugía de este tipo en donde se pueden hacer resecciones oncológicas con toda la seguridad. Muy bien. Y ya, digamos, tres últimas recomendaciones por el día de hoy, porque por supuesto que vamos a continuar más adelante con mayor información para la comunidad por hoy. Tres recomendaciones que puedas entregarle a esta comunidad en Tempo Espacio Gerencial, en nuestro podcast de Conversaciones que Transforman, esas recomendaciones que pueden marcar la diferencia en la vida, en la calidad de vida, en el tratamiento. ¿Cuáles son tus tres recomendaciones para las personas que nos están observando o escuchando? Bueno, haciendo un breve resumen de lo que hemos hablado, realmente creo que lo primero es no al miedo, no al tabú de ir y acudir con un coloproctólogo cuando sienta algún síntoma. No automedicarse. Eso Ujú. definitivamente tiene que ser uno de los principales mensajes. Existe un experto, vaya a este experto cuando tenga algún síntoma. Llámese sangrado, llámese dolor, síntomas en el recto, ano o en el abdomen. Lo segundo, y que tiene que quedar sembrado a partir de esta entrevista, es que la colonoscopia pesquisa, de la colonoscopia pesquisa nadie se escapa, Mm. nadie se debe escapar. Después de los 45 años, señor o señora, tenga o no tenga síntomas, tenga o no tenga antecedentes, a usted le toca una colonoscopia de pesquisa. Porque puede ser que consigamos un pólipo o una lesión benigna que estemos evitando que esto se convierta en cáncer. Y lo tercero, y no menospreciado, es las recomendaciones básicas generales para la salud del día a día y para evitar cualquier enfermedad, desde el estrés hasta problemas cardiovasculares y problemas coloproctológicos. La alimentación balanceada, realizar actividad física al menos 3 veces a la semana, llámese actividad física pasiva o activa, y pues básicamente Y esa. la hidratación. Y la hidratación, esa se me olvidaba, pero la hidratación debe ser importante, no importa que sean 2 litros de agua, pero tiene que ser suficientemente, una cantidad de agua suficientemente valedera para que a ese colon le cueste menos propulsar las heces hacia el recto. Y así vamos culminando primeramente. Muy agradecida, Estefanía, pues tu información es concreta, es sencilla de digerir y de llegar hasta la última parte aquí, hablando de la coloproctología, y es una información de grandiosa, de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque carecemos del conocimiento en general, no nada más de la coloproctología, sino de la salud, ¿no? Y la salud ha quedado en manos de la ciencia, de los médicos o del personal relacionado con la salud. Sin embargo, la salud nos pertenece a todos y todos somos corresponsables de formarnos, de investigar, pero también tenemos que saber que estamos en las manos de las personas expertas, de los especialistas como la doctora Estefanía López, quien hoy nos ha acompañado en un nuevo episodio de conversaciones que no nada más transforman, sino que también son conversaciones con tu médico que puede salvar una o muchísimas vidas. Infinitas gracias por brindar tu espacio aquí en la Clínica Metropolitana, por esa labor titánica que junto con tu equipo hacen en el Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas, por esa información médico continua actualizada por todos los congresos, por todas esas conferencias y especialmente, Estefanía, gracias por creer, por quedarte aquí, por apostar a salvar más vidas, a prevenir más patologías y a que tengamos más bienestar, mejor calidad de vida. Y si este episodio te ha hecho sentido, no olvides suscribirte.
Tal vez en este mismo momento alguien pudiera estar necesitando esta valiosa información. Y no olvides conectarte cada semana con nosotros en Conversaciones que Transforman. Infinitas gracias, Estefanía. Gracias a ti. Muchas gracias por ayudarme a hacer ventana.